A ver, ahora está mejor. Ok, muy buenas noches, bienvenidos a todas las voces, soy José Roque, agradeciendo la sintonía, la expectativa, la atención que felizmente vienen prontamente prestándole a este modesto espacio de prensa política alternativa, prensa política con compromiso. Nosotros no presumimos de una falsa objetividad, no pretendemos estar por encima del bien y el mal, no somos el fiel de la balanza, somos parte de una demanda de la ciudadanía nazqueña por plantear el cambio en todos los esquemas, en todas las facetas, en la prensa, en la forma como se ha venido administrando la gestión pública en nuestra localidad, porque usted no tiene al frente 10 o 12 candidaturas, tiene solamente la opción del continuismo, de más de lo mismo, del reeleccionismo, y tiene la alternativa del cambio. Dentro de las alternativas del cambio, los nuevos rostros, los nuevos equipos, la gente sana, elija usted la opción que mejor le resulte conveniente, y ese es el espacio en el que pretende enmarcarse el humilde trabajo que con mucho esfuerzo desarrollamos para ustedes todos los días. Comenzamos la jornada del día de hoy, como ya habíamos abandonado, compartiendo con ustedes un video ilustrativo, didáctico, que forma parte de esas campañas necesarias de sensibilización que deben desarrollarse desde el Estado y la sociedad civil para recordar cuán peligrosa, cuán nociva y cuán intransigentes por consiguiente debemos ser contra la corrupción. Las imágenes, por favor. Ay, doña Telmita, es que todo volvió a subir. De aquí solo le alcanza para la mitad, mi reina. Todo subió. Es una vergüenza lo que te pagan en ese trabajo. Búscate otro. Bueno, maestro, usted decide. O me lo llevo o lo arreglamos aquí. Usted tiene la última palabra. Mira, aquí procede corte. Pero si me da para las agüitas. Yo puedo presentar su cotización como la más baja, pero me toca un 10% en efectivo. Le traigo una excelente noticia. Logré que nos compraran a nosotros, pero tenemos que pasar el 20% en efectivo. Mira, vos, me enteré que quieren bajar los aranceles. Necesito que tu bancada me bloquee esa iniciativa porque necesito subir un poquito los precios. Igual siempre has contado conmigo. Nos cayó un dinerito extra. Lo mismo de siempre, por favor. Ay, señito, va a pensar que soy yo, pero no es cosa mía. Todo volvió a subir y yo le estoy cobrando lo justo. A mí ya no me queda nada. Si de verdad quieres cambiar a tu país, cambia tú primero. Y esa es la secuencia de la corrupción. Se presenta a nivel de las altas esferas y siempre a través de una cadena, a través de una escala descendente, termina siempre teniendo como última y final víctima la economía de todos los pobres, la economía de toda la ciudadanía. No se desarrollan los actos de corrupción en contra de una entidad abstracta, que existe en una dimensión virtual, que es el tesoro público, el presupuesto municipal o los recursos públicos. Todo ese conjunto de términos y palabras en última instancia significan el bolsillo, la mesa de nuestros hogares, los servicios de salud a los que no podemos acceder, las obras de mala calidad que se construyen sobrevaluadas o aquellas incluso que ni siquiera se construyen. La lucha contra la corrupción es el punto en el cual la ciudadanía debe ser lo más intransigente posible. Usted a un candidato le puede perdonar que no hable bien, que no sea el mejor de los oradores, le puede perdonar, le puede disculpar que no tenga la mayor de las experiencias, porque finalmente ésta se construye en el camino. A un candidato usted le puede tolerar que eventualmente no sea un gran expositor, no sea alguien simpático, con química, con empatía con la gente. Todos esos aspectos son secundarios, pero algo en lo que sí la ciudadanía debe ser absolutamente intransigente es en el tema de la lucha contra la corrupción. Candidatos con mancha, candidatos con procesos judiciales, candidatos que han vivido envueltos en la atmósfera de la sospecha, de la suspicacia. Mejor cortar por lo sano. ¿Por qué arriesgarse con aquello que parece malogrado si puede sencillamente optar entre las alternativas que evidentemente por lo menos sabe usted que no están manchadas?
Esa es la disyuntiva que le corresponde a la ciudadanía el día de hoy. ¿Por qué arriesgarnos con más de lo mismo? ¿Por qué insistir en tropezar con las mismas piedras y con las mismas experiencias políticas que ya han demostrado en el terreno concreto de la práctica sus limitaciones, su ineptitud, su escasa voluntad de transparencia, su escaso compromiso con la honestidad, con la idoneidad de un funcionario público? Por eso, eso es lo que modestamente demandamos desde este espacio de comunicación. El día de hoy aparece, por ejemplo, un candidato al cual hemos estado prestándole efectivamente bastante atención durante estos días y brinda una entrevista acompañado de su portátil, como sabemos que este personaje no puede moverse finalmente con autonomía, con liderazgo, con peso político y personalidad propia. Ahora va a otros medios de comunicación a ofrecer entrevistas en las que, a pesar de que el colega que entrevista hace el mejor de sus esfuerzos, no logra centrar el tema en los puntos que están en cuestión en contra de la candidatura del señor Óscar Elías Lucana. Él, el día de hoy, hace unos instantes nada más, señala ser víctima de una guerra sucia que ha señalado los problemas que tiene con la vecindad en el centro de la ciudad, los problemas que tiene con la SUNAT, con quien dio de baja su RUC y luego lo ha reactivado, los problemas que tiene con la peligrosa y estrecha vinculación que en términos personales y políticos tiene con antiguos y controversiales funcionarios de las gestiones municipales pasadas y una sociedad política muy cuestionable con otro candidato a la reelección como es José Luis Gutiérrez Cortés. Y todo eso, todos esos señalamientos, ahora Óscar Elías Lucana señala que son un acto de guerra sucia. O sea, la SUNAT ha inventado que este señor dio de baja su RUC o se dio de baja por falta de uso, por falta de tributación, por falta de ejercicio del cumplimiento de su deber tributario. Y ahora él lo ha reactivado, pero si se supone que todo estaba bien, ¿por qué ha tenido entonces que enmendar? Uno enmienda aquello que admite que está mal desarrollado, mal concebido y por consiguiente demanda una enmienda. ¿Por qué ahora recién saca el RUC? Precisamente porque estaba en falta, porque alguien que aspira a convertirse en el ciudadano modelo no puede conducirse en el terreno de la informalidad. Y la SUNAT supuestamente también está desarrollando una guerra sucia contra este personaje. Él se define como que esta situación se suscita porque él es un candidato peligrosísimo y en ese tema sí le damos la razón. Es un candidato peligrosísimo y más peligroso y nocivo sería tenerlo como autoridad, porque viene en principio con mucha deshonestidad a presentarse como una alternativa del cambio, de la renovación, de la lucha contra la corrupción, y viene henchido, nutrido, preñado de los viejos funcionarios precisamente de la gestión anterior, funcionarios que, dicho sea de paso, tampoco han pasado sin mayor notoriedad, funcionarios controvertidos como el administrador del municipio, el señor Castañeda Navarrete, funcionarios como personajes como el señor Néstor Jesús Quincho, que tiene una enorme relación de procesos judiciales por mala práctica médica, acompañado de personajes como Álvaro Quincho, otro cuestionado personaje que formó parte, como su hermano, de la gestión del señor Canales Velarde, así como su otro hermano, Néstor Quincho, formó parte de la gestión del señor Daniel Mantilla Bendezú y se ha mantenido siempre en el círculo íntimo del entorno del poder. Por eso es peligroso y además es peligroso también porque viene en sociedad con otro personaje controversial como lo es el alcalde de Vistalegre, el señor José Luis Gutiérrez Cortés. No estamos señalando que se trata de delincuentes, en principio estamos hablando sencillamente de personajes cuestionables, personajes que suscitan la natural suspicacia desde la ciudadanía y
Eso, por lo pronto, para nosotros demanda la necesidad de cortar en salud. Por eso es que Óscar Elías es un candidato peligroso, porque puede significar que nazca queriendo apostar por el cambio y por la renovación, termine confundiéndose con un candidato que el día de hoy se presenta travestido, vestido con piel de cordero, cuando en realidad es la expresión en la que se han condensado, en la que han confluido los peores y más oscuros intereses de viejos, controversiales y, reiteramos, por lo pronto, muy cuestionables personajes en la vida política reciente en Nazca. ¿Qué más nos dice el señor Óscar Elías en esta entrevista? Que él apunta a convertirse en el adalid de la lucha contra la corrupción, tal como lo hizo contra Daniel Mantilla. Eventualmente algunos ciudadanos desconocemos algunos detalles de la historia contemporánea de nuestra provincia, pero sí conocemos otros temas con algún detalle, y es que Óscar Elías el día de hoy se presenta como el autor de los procesos judiciales que el día de hoy tiene sobre sus hombros Daniel Mantilla Bendezú, pero esa historia no es tan cierta. En efecto, estos procesos se derivaron de denuncias que se desarrollaron durante su gestión, pero en esta escena en particular, más protagonismo, dinamismo, proactividad y coraje tuvo el procurador, el doctor Vilca, el procurador de aquella época, el señor Óscar Elías Lucana. Era un personaje tal y como hoy, tembleque, pusilánime, apocado, dubitativo, que no ataba ni desataba y que dependía de ese entorno de funcionarios de los que se supo rodear, precisamente para que una vez más él sea el rostro visible, la fachada de otros intereses que operaban detrás de él. La denuncia contra Daniel Mantilla y los procesos judiciales que tiene este otro personaje el día de hoy no son resultado de la voluntad política del señor Óscar Elías. De hecho, él siempre dudó, siempre fue un personaje pusilánime frente a la decisión de denunciar o no. En última instancia, quien asume la decisión personal fue el procurador de aquellos tiempos. En todo caso, igual puede definirse o asumirse como un adalid en la lucha contra la corrupción, pero este luchador contra la corrupción tiene mirada unidireccional, mira en un solo sentido, solamente puede mirar al frente, tiene ojos de hipopótamo, no ve a los costados, porque es un luchador contra la corrupción. Pero ¿con quién viene acompañado? ¿Acaso no viene en una estrecha sociedad con el personaje que incluso le redacta sus planes de gobierno, como vimos hace algunos días, un plagio completo en toda una hoja del plan de gobierno de su socio político, su mentor, su financista y principalmente su conductor, su titiritero, el procesado por corrupción, José Luis Gutiérrez Cortés? Entonces Óscar Elías Lucana habla de corrupción, corrupción al frente, pero no se fija con quién está abrazado, sobre las rodillas de quién está sentado. Y José Luis Gutiérrez Cortés, además de toda la historia y leyenda negra que existe sobre él, por lo pronto el día de hoy tiene procesos judiciales entablados por corrupción. Y usted, señor Óscar Elías, está muy cómodamente sentado en las rodillas de un personaje procesado por corrupción, denunciando de corruptos a otros. Fíjese usted en la escena y ridícula posición en la que se pone, en la que comienza a hablar de la soga en la casa del ahorcado, en la que comienza con sus planteamientos de lucha contra la corrupción a escupir al cielo. Un poco de coherencia no sería mala idea, le sea recomendada por alguno de los asesores que tiene. Se le cuestiona por qué tiene en su lista a un personaje, a un médico, al doctor Néstor Jesús Quincho Espinosa, que tiene una cantidad enorme de procesos y denuncias por mala práctica médica. Incluso esos son los que han llegado a nivel judicial, porque hay otros que sencillamente fueron arreglados en el camino. Y el señor Óscar Elías dice sí, pero ninguno tuvo sentencia, y más bien
eso debería llamarnos la atención, cómo así esta persona tiene tal cantidad de denuncias que a la vez, coincidentemente, todas se archivan. ¿Habrá algún problema con la instancia del Ministerio Público en nuestra localidad? ¿Alguien tendrá algo que sospechar sobre cómo trabaja el poder con las autoridades del Ministerio Público, con las autoridades de la Fiscalía? Porque decir que yo tengo como 10 denuncias penales, pero todas ellas se han archivado, lejos de señalar que eres una víctima de una conspiración unánime de denuncias, más bien da a entender que tienes o mucha fortuna o intereses bien colocados en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Hasta aquí nomás con el comentario respecto a los argumentos que señala este personaje gris, Óscar Elías Lucana, travestido de Propuesta del Cambio, y que más bien el día de hoy es el vasallo de los intereses de los funcionarios del entorno inmediato de Canales Velarde y de los intereses políticos y de las ambiciones políticas de José Luis Gutiérrez Cortés. Tenemos para compartir con ustedes ahora un publireportaje. Bueno, yo lo denomino un publireportaje porque no es una noticia. Como comunicadores sociales tenemos la responsabilidad de no presentarles a ustedes actos de propaganda política revestidos de noticia y decir, miren, te he encontrado esta noticia, y sale el especial sobre determinado candidato político para el cual uno trabaja. Por un poco de vergüenza personal, profesional, y por un poco de lealtad también con el público que nos ve, hay que señalar, tenemos para compartir con ustedes un publireportaje, una nota creada por el equipo político que acompaña al candidato Luis Chano Surco, que no obstante, a pesar de ser una actividad, un trabajo de campaña y de proselitismo, no deja de señalar algunos puntos interesantes. Compartimos con ustedes las imágenes. Es el cambio. Chano Surco será el nuevo alcalde de Vistalegre. En este momento nos encontramos aquí en el distrito de Vistalegre, donde el candidato Luis Chano Surco tiene una mención muy importante a hacer, ¿no? Por el ayudo que hace a los pequeños microempresarios. Todo porque realmente me da mucha alegría ver microempresarios que están avanzando en esto que es en la fabricación de polos, trabajos textiles. Y yo creo que nosotros como candidatos a la alcaldía del distrito de Vistalegre, bueno, yo personalmente y mi equipo hemos mandado a confeccionar nuestros mandiles, nuestros polos con las personas de acá. Y así de esa manera, uno de mis compromisos fue el generar empleo, generar trabajo. Yo creo que si nosotros apoyamos a los microempresarios, ellos van a generar mayores empleos para muchas personas. Y así de esa manera va a haber fuentes de trabajo, no solamente en lugares del lugar cerca al cercado, ¿no? Yo creo que en los lugares alejados, en los conos, también se puede dar la oportunidad. ¿Y por qué no dar la oportunidad a estas personas que son, a la señora Maura, que es una microempresaria, emprendedora, apoyarlos de la manera de que nos confeccionen en estas campañas? Yo creo que se ve algo bueno, ¿no? Claro, y la señora hace casi el mismo trabajo de la ciudad de Lima, pero solamente que no le dan esa oportunidad que pueda crecer como microempresaria. Sí, bueno, particularmente en nuestro compromiso así es y será generar y apoyar a las personas que cuentan con una microempresa, y así de esa manera nosotros dándoles los trabajos, y así ellos mismos van a generar sus propios ingresos y multiplicarse poco a poco y crecer así poco a poco, ¿no? Y lo mejor que es que van a generar trabajo, empleo para sus vecinos, y así de esa manera van a tener la forma de cómo generar el ingreso para sus casas, ¿no? Vamos a conversar con la señora Maura. ¿Qué tal, señora Maura? ¿Cómo va? ¿Desde cuándo tiene este taller de confecciones aquí en Nueva Villa, ¿no? Que mucha gente no sabe. ¿Hace cuánto tiempo tiene este taller? Ya tengo... Acá en mi casa mismo tengo hace un año ya. Un año. Sí. Y en estos momentos, sus vecinos siempre vienen acá. Sí, algunos que ya saben que ya vienen así para aportar o para gastar o para aumentar también.
Así nosotros, así como amablemente atendemos a los clientes que vienen, ¿no? ¿Alguna institución de acá de la ciudad de Nazca, de Vista Alegre, ha venido, no sé, a hacerle trabajo para usted, para el mismo desarrollo de su microempresa? No, todavía hasta ahora. Más bien, gracias al señor Chano que viene, así con él estamos sacando. Bueno, les han mandado a hacer un pequeño lote de polos, ¿no? Para que... Sí, y eso le ayuda para el crecimiento de ustedes mismos, ¿no? Sí es. ¿Cuál es la dirección exacta para que las personas que lo ven quisieran venir acá a taller de confección? Nueva Vía, Los Clasones, Manzano 11, lo que... ¿Qué mensaje le darías a todos los vistalegrinos que te ven y que aún no saben por quién votar, están indecisos? Estamos, más que nada, nosotros queremos que logre el Chano para que sea el alcalde de Vista Alegre. Sería orgulloso porque el hombre más trabajador nos da fuerza para trabajar. Y más que nada por los niños. Claro, no, al darle trabajo, usted, si alguna institución le hubiera dado más trabajo, usted pudiera tener más máquinas, incluso hasta personas que trabajen para usted. Sí. Y así el crecimiento económico de su microempresa ayude a desarrollar el progreso, ¿no? Sí, es justo. Claro que con el apoyo que no se puede hacer más allá, ¿no? Todos queremos el apoyo más el fuerte. Bueno, Chano, y después de esto de acá, ¿qué planes más se vienen para el Distrito de Vista Alegre? ¿Qué actividad más tiene? Bueno, mira, quiero reforzar esto. Nuestro compromiso es crear talleres así textiles, de cerámicas y otros tipos de talleres con el fin de lograr el desarrollo de toda la urbe, de toda la población y generar, como dice, el empleo para que ellos puedan tener un trabajo estable y así de esta manera yo creo que nosotros si Dios nos da la dicha y el pueblo nos apoya, ese es uno de nuestros compromisos, la generación de empleo para que las personas tengan un trabajo estable con todos los beneficios sociales que deberían tener, como la ley lo dice, ¿no? Y así de esta manera lograr el crecimiento de nuestro distrito y de esa forma también lograr el desarrollo, ¿no? Aportar de esa manera muchas cosas. Bueno, saludar a los señores microempresarios por el trabajo que están haciendo e invitar a organizaciones, instituciones que apuesten por lo que tienen, ¿no? Que apuesten por su gente, que es trabajadora. Es lamentable que mucha gente se vaya a hacer sus trabajos a Lima, beneficiando a otras personas, generando empleo en otros lugares y no en nuestro propio lugar. Si podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Hay que trabajar en eso, trabajemos. Todas las organizaciones, instituciones, municipalidades, candidatos, todos los candidatos mandan a hacer sus polos, sus gorras a Lima. La municipalidad es lo mismo. Yo creo que es momento de pensar en lo nuestro y pensar en el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro distrito, ¿no? Muchas gracias. Nosotros como confeccionados trabajamos, ¿no? Todos confeccionando ropas, a veces hay pedidos, ¿no? Para publicitario, todo eso, pues estamos haciendo. Pero ahorita prácticamente aquí no nos viene, pero los candidatos también que están ahorita, los alcaldías que están buscando y nada. El único que nos viene ahorita, nos llega Chano Surco, ¿no? Ojalá que lo logre como alcalde de acá de Vista Alegre, ¿no? Y así mismo, de repente si entra, ya pues, nos dará trabajo, pues, se quiera para confeccionar polo, casacas, como para los trabajadores de Vista Alegre, ¿no? Claro, tú como microempresario quisieras que siempre la municipalidad, de las instituciones públicas les apoye dándole fuente de trabajo, mandándoles hacer pedidos, ¿no? Claro, eso es lo que queremos nosotros, de repente con eso sobresalimos trabajando así, ¿no? Bueno, te dejamos trabajando, en este momento estás haciendo esos... Claro, ahorita estamos confeccionando, como está dando trabajito aquí en Chano Surco, para hacer este trabajito y justamente nos llega como candidato. Chano Surco será el nuevo alcalde de Vista Alegre. Dejamos para que termines de hacer tu bordado. Porque la meta es el cambio. Luis Chano Surco será el nuevo alcalde.
porque la meta es el cambio. Luis Chano Surco será el nuevo alcalde. Porque Vista Alegre ya tiene que cambiar. Acelera, Chano, la meta es el cambio. Un publireportaje, decíamos, en la medida en que no es definitivamente un hecho noticioso, es un acto de propaganda. Sin embargo, la propaganda tiene que tener contenido. La propaganda no puede ser sencillamente un instrumento festivo que trabaje únicamente sobre lo emocional, que trabaje únicamente sobre el tema puramente simbólico. Las acciones políticas de una campaña deben centrarse en el tema de propuesta. Y este publireportaje, no hay que negar que es un acierto, en el sentido de que en efecto plantea con hechos concretos una situación clamorosa de abandono de la muy reducida y minúscula industria local, de cómo, por ejemplo, en esta coyuntura y durante todo el año, hay demandas que se generan desde el presupuesto público municipal y sin embargo se cubren solicitando mano de obra, personal e instalación fabril que no pertenece a nuestra provincia, que no se encuentra en nuestros distritos. Por ejemplo, en este caso que relieva el señor Luis Chano Surco, candidato de Alianza para el Progreso para Vista Alegre. Hay talleres que esforzadamente las madres de familia emprendedoras, las familias pujantes, esforzadas, se esmeran para crear y para sacarle la vuelta a la pobreza, para generar sus propias opciones de autoempleo y a la vez crear puestos de trabajo para sus vecinos, para su entorno inmediato e incidir directamente en el beneficio de toda la colectividad. Ese taller existe en Vista Alegre y sin embargo en Vista Alegre hay cantidad de candidatos que mandan a elaborar toda su parafernalia en talleres de Lima, en talleres de Ica, incluso con precios a veces igual de competitivos que estos pequeños talleres. Hay candidatos a la reelección como José Luis Gutiérrez Cortés, por ejemplo, que dice tener un programa para dotar de buzos, chompas y demás elementos a los estudiantes, a los jóvenes estudiantes, a la niñez estudiantil. ¿Y cuánto de ese programa se le encarga a talleres textiles de confecciones como este modesto taller que sí está en capacidad y en condiciones técnicas precisamente para acometer y atender ese tipo de demanda? Pero la ceguera, la miopía, la mezquindad, la falta de miras hace que precisamente estos personajes, el candidato o el candidato a la reelección o candidato a alcalde, prioricen el gasto y la contratación de servicios ajenos, de espaldas, desconociendo y mezquinando absolutamente ese esfuerzo que felizmente existe, autogenerado sin ningún tipo de apoyo, con el propio esfuerzo de ese núcleo familiar, a punta de pollada, a punta de actividad, en base al microcrédito que se le solicitó a una caja rural, a un banco. Los peruanos son capaces de sacar adelante proyectos, empresas, microempresas, esfuerzos asociativos. Es decir, no somos una raza de ociosos, tal a como a veces pretenden entendernos algunos políticos, esos que te regalan bolsas de papa, esos que te dicen vota por mí, pero sírvete primero un trago, esos que llegan a tu barrio a repartir chafalonía y no atienden de que ese pueblo no tiene por qué vivir en condiciones de miseria si tiene la posibilidad, en articulación con la autoridad municipal, de acceder al apoyo necesario para que precisamente se generen núcleos empresariales. Pero la ceguera, una vez más, la mezquindad, la miopía política de estos personajes hacen que, por ejemplo, existiendo esfuerzos como ese, no se les brinde ningún tipo de apoyo y no se está pidiendo ningún regalo, sino sencillamente que los trabajos se encarguen a la propia capacidad fabril local. Todas las adquisiciones del municipio de Vista Alegre deberían hacerse a
industrias, talleres, servicios ubicados en el mismo Vistalegre. Y si, por ejemplo, hay demanda de muebles, deben apoyarse la creación de parques industriales, tal como lo han hecho en otras localidades con mucho éxito, por ejemplo, el Parque Industrial de Villa El Salvador. Es una realidad y allá no ha estado ninguna autoridad más ilustrada que las que tenemos acá, sino sencillamente más honestas que las que hemos tenido, por desgracia, tener acá. Y decíamos que este publireportaje era un acto de campaña política, era un acto de propaganda, pero bienvenida la propaganda que aporta ideas y que pone sobre el tapete problemas, conflictos, temas por resolver. Bienvenida toda la propaganda que incida sobre el tema de la problemática y de las alternativas, porque de la otra propaganda ya estamos hartos. Hay propaganda política, por ejemplo, ahora viniendo nada más el volante de campaña de los amigos del Partido Aprista, un volante de campaña que tiene el cuidado de incluir también a los candidatos a regidores, difundiendo los personajes, los vecinos, los ciudadanos que acompañan esta lista y que además se toma la molestia de hacer una larga relación de propuestas, de proyectos, de temas por atender. Esto es un volante que tiene voluntad de difundir candidatos, de señalar quiénes lo acompañan y además de ponerle al frente las principales propuestas que se pueden plantear dentro de un volante. Esto es propaganda propositiva, esto es propaganda que pone temas sobre el tapete. Pero hay otras propagandas, por ejemplo, esta otra propaganda, un candidato se hace denominar científico y pone el científico y a la vuelta encuentra usted sencillamente las frases seguridad, agua y turismo y unas cuantas figuritas y se acabó el volante. Estos actos de propaganda son precisamente los que muy bien podrían aprovechar mejor este papel para poner ahí, por ejemplo, ¿y quiénes acompañan a este candidato? ¿Y cuál es la trayectoria de este candidato? ¿Y qué propuestas tiene este candidato? Hay espacio como para plantear temas y hacer de la contienda electoral el escenario en que los ciudadanos elijan las opciones racionalmente, no en términos emocionales, no en términos puramente emotivos, no que yo voy a votar por fulano de tal porque ese tiene una mejor canción, más movida, más entretenida, o que el candidato piense que no necesita plantear ideas, sino sencillamente figuritas y frases, porque la ciudadanía no tiene la capacidad de entender propuestas, de entender planteamiento. Por eso mejor hacemos un meeting, pero como a la gente no le interesa la propuesta, convirtámoslo en un meeting rifa. Y como rifa, tal vez la gente sí va a venir. La propaganda electoral es todo un género sobre el cual en algún momento tal vez podamos detenernos, porque lamentablemente hay cada asesor político en esta campaña, hay cada advenedizo improvisado que sugiere líneas de campaña, que sugiere líneas de acción, que plantea el marketing en función de su propio y libre albedrío, sin considerar las más mínimas nociones del marketing político y terminar ridiculizando incluso a sus candidatos, como por ejemplo ese spot que el día de hoy empieza a aparecer de una candidata que se hace llamar ahora la Negra Tomasa y sale con la canción de la Negra Tomasa. ¿Alguien o quién está asesorando esa campaña política? Un candidato que trabaja con un entorno de improvisados será más adelante una autoridad improvisada que jalará a su séquito a otro conjunto de improvisados. Hasta en el marketing, hasta en el estilo de la campaña, se evidencia la calidad del equipo político que viene acompañando una candidatura. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos con el resto de este programa. Tenemos algunas notas para compartir con ustedes a propósito del escenario nacional y también cómo estas se evidencian en nuestro muy local terreno político nazqueño. Pausa comercial y volvemos. Todas las voces, todas las manos,
Ya volvemos con más en NTV, Canal 51, imagen de televisión nazqueña. El Consorcio Turístico Alfaro Rafael Sac del ingeniero Wilber Alfaro y familia se complace en invitar a todo el público en general a disfrutar de sus amplias instalaciones del hotel, restaurante y salón de eventos en el Fundo San Rafael, ubicado a 80 metros del semáforo de Pangaraví, donde podrán disfrutar de 4 hectáreas de áreas verdes, piscinas para niños y adultos, paseo a caballo de paso, juegos recreativos, áreas infantiles. Saboree el rico cuy directamente de nuestra granja. Ofrecemos comidas típicas variadas a base de pato, chancho, pachamanca, según pedido. Atendemos desde las 10 de la mañana todos los días. Reservaciones e informes 52 22 33 76 07 62 990 31 55 23. Fundo San Rafael, tu buena elección. ¿Quieres vender? Anuncia con nosotros. La manera más efectiva y económica. Anuncios efectivos de Nazca TV. Llámanos al... San Isidro, formación de profesionales altamente competitivos, moderna infraestructura, docentes de primer nivel, te ofrece carreras técnicas, programación de sistemas, analista de sistemas, contabilidad computarizada, secretariado ejecutivo computarizado, idioma inglés. No pierdas más el tiempo, matricúlate ya. Informes e inscripciones en el Boulevard Bolognesi 237 o llámenos al 056 52 24 49 y al celular 956 69 1601. San Isidro, potencia educativa. Somos el cambio. 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 Alfaro es el cambio. La agricultura está con el verdadero cambio. Este 5 de octubre marca las 4A. Wilber Alfaro, alcalde por Nazca. Nazca TV, Canal 18. Evolucionamos para hacer tu imagen Nazca. Trabajamos para el desarrollo. Ahora somos NTV, Canal 51, imagen de televisión nazqueña. Todas las voces, todas las manos, todas. Y el día de hoy el presidente Ollanta Humala salió a los medios de comunicación para señalar como miserables aquellos candidatos que hacen uso proselitista de los programas de apoyo social, de los programas sociales, es decir, hay una cantidad de programas sociales como por ejemplo Jaliguarma, programas sociales como por ejemplo Techo Propio, programas sociales como por ejemplo Pensión 65, hay otros como Beca 18, como algunos otros programas como Juntos por ejemplo, pero los más conocidos son Jaliguarma, Pensión 65, Techo Propio y Beca 18. El presidente Ollanta Humala no ha señalado a que los candidatos a la reelección se cuiden de utilizar proselitistamente, políticamente estos programas que dependen del Estado. Ha sencillamente señalado como miserables, miserables ha dicho respecto a aquellos candidatos que utilizan los programas que dependen del Estado, aquellos que precisamente están dirigidos a la población pobre más vulnerable para uso y aprovechamiento político particular de la candidatura de esos personajes que hacen o que incurren en este tipo de prácticas dolosas. ¿Y quiénes son los que pueden incurrir en el uso político proselitista de los programas sociales? Obviamente, aquellos que ya se encuentran en la función pública, aquellos que ya son alcaldes o funcionarios de alto nivel, que son, como dice el presidente Ollanta Humala, tan miserables como para valerse de la necesidad de los que menos tienen y más necesitan en provecho y beneficio personal. Varios medios de comunicación el día de hoy han compartido este titular. Por ejemplo, América Noticias.p, más despacio,
América Noticias ha señalado Humala: no voten por candidatos que usan programas sociales para ganar votos. Y más abajo dice, el jefe de Estado informó que la Procuraduría denunciará a estos postulantes, a quienes calificó de miserables. América Televisión. Y no solamente ahí, en Exitosa Diario, por ejemplo, muy bien, Yojaira, Exitosa Diario, Política, Humala calificó como miserables a candidatos que hacen campaña con programas sociales. Y hay varios titulares, hay otro más, que de Perú 21, que también en el mismo sentido Humala llama miserables a quienes hacen campaña con programas sociales. Volvemos con las imágenes a la mesa de conducción y en efecto el término que corresponde es miserables. O sea, no se puede atribuir otro tipo de calificativo a alguien que cabalga sobre la necesidad de las personas más pobres. No se puede atribuir otro tipo de adjetivo a quien se vale del más desamparado para beneficio propio particular. Y al respecto incluso hay abundante legislación. Existe, por ejemplo, el reglamento de propaganda electoral, existe el Código de Ética del Funcionario Público, existe abundante legislación, incluso en el Código Civil y en el Código Penal, que cuestiona este tipo de prácticas miserables. Por ejemplo, la imagen siguiente, la carátula de lo que es la guía de prohibiciones y sanciones sobre el uso irregular de los recursos públicos durante los procesos electorales. Ahí la tenemos en pantalla. Esta guía es un documento de la Contraloría General de la República. Guía de prohibiciones y sanciones sobre el uso irregular de los recursos públicos. Volvemos con la imagen a la mesa de conducción. Este documento es una elaboración de la Contraloría General de la República que señala, por ejemplo, que se encuentran expresamente prohibidos usar locales y oficinas de propiedad del Estado para la realización de conferencias, asambleas, actividades de coordinación política, utilizar los locales u oficinas de propiedad del Estado para colocar carteles y difundir propaganda política. Está prohibido aparecer y usar bienes muebles, camionetas, esas camionetas del serenazgo que trasladan canastas para ser distribuidas en los mítines de campaña, esas camionetas que acompañan al candidato, al alcalde reeleccionista a sus mítines de campaña. Eso está expresamente prohibido y así existe una serie de prohibiciones intensamente difundidas por la Contraloría General de la República. Está prohibido de realizar coordinaciones políticas partidarias al interior de las instancias públicas, esos alcaldes que se reúnen y llaman a su personal, lo mandan a formar y lo amenazan de que pobre de que estén no solamente ellos, sino alguno de sus familiares participando en el proyecto político de algún otro candidato opositor. Todo ese tipo de prácticas están expresamente prohibidas por abundante documentación legal. Y si alguien quiere observar o señalar una denuncia, sencillamente puede dirigirse a el teléfono de la Contraloría General de la República, el teléfono 0800 13 100. El teléfono 0800 13 100, una línea gratuita, hace que un procurador de la Contraloría General de la República se apersone y tome conocimiento de la denuncia en el lugar donde usted encuentre a estos, como los ha llamado el presidente Ollanta Humala, miserables que hacen uso de los programas sociales con afanes proselitistas. Y no lo digo yo, lo señala el mismo presidente de la República, el que seguramente va a ser querellado por aquellos personajes que ahora van a desfilar ante sus ojos en las imágenes a continuación. Como sí existen estos personajes que señala el presidente Ollanta Humala, candidatos que hacen uso de los programas sociales para el beneficio de sus propias candidaturas. Tenemos las imágenes, Yojaira. Por ejemplo, acá encontramos el candidato que reparte polos
que ciertamente no encarga confeccionar en los talleres del propio Vista Alegre. En la imagen siguiente tenemos ahí al candidato rodeado de los usuarios beneficiarios de Pensión 65. Tierna imagen, el candidato a la reelección haciendo uso de la necesidad de la existencia de este programa para presentarse como el fautor, como el responsable, como el que ha propiciado la existencia de este programa, y los pobres viejitos ahí están, tramitando ser incorporados dentro de este programa social del Estado, y se les utiliza, como ha denominado el presidente Ollanta Humala, utilizados por miserables. Hay que querellar al presidente Ollanta Humala. Volvemos a la imagen anterior para constatar cómo, por ejemplo, qué es lo que dice la que sigue en la espalda de los adultos mayores de Pensión 65. ¿Eso es un acto de propaganda o no? Eso es una situación. Volvemos con las imágenes a la mesa de conducción. Evidentemente es una conducta de aprovechamiento político de la situación de estos adultos mayores desvalidos que hacen esfuerzo y medio para poder acceder a los 100 soles miserables que se les da por concepto de Pensión 65. Pero a pesar de la situación de estas personas, no faltan estos personajes que han sido denominados por el presidente Ollanta Humala candidatos miserables que hacen uso de los servicios y de los programas sociales, como estos que también tenemos a continuación en las imágenes. Por ejemplo, el programa Techo Propio, inauguración, presentación del programa Techo Propio, y ahí una vez más volvemos a ver a este personaje miserable, no lo digo yo, lo ha dicho el presidente Ollanta Humala, que en estas imágenes utiliza el programa Techo Propio para presentarse como el fautor, como el responsable, como el promotor de un programa que, como sabemos, pertenece y depende del Estado central, pero que en manos de autoridades reeleccionistas sin escrúpulos no vacilan pues en agarrar un adulto mayor que no tiene la menor idea de lo que se trata, incluso la actividad a la que se le arrea, y se le enfunda un polo de campaña con el nombre del candidato a la reelección, incurriendo en esto que se ha muy justificadamente denominado una práctica de miserables. Y hablando de miserables, a propósito, queríamos dar lectura o queríamos compartir con ustedes un tema que también nos llamó la atención: el plan de gobierno municipal del señor José Luis Gutiérrez Cortés, distrito de Vista Alegre, candidato José Luis Gutiérrez Cortés. ¿Y qué nos plantea este personaje que ha sido denominado, como ya han escuchado, por el presidente Ollanta Humala? Problemas por dimensiones. ¿Qué cosa hay en las propuestas? ¿Qué plantean los candidatos? Hay que prestarle atención a lo que plantean los candidatos, a lo que plantean ahora, y máxime aún aquellos que van a la reelección, a lo que plantearon antes y qué de eso cumplieron y con qué cara vienen el día de hoy a plantear nuevas cosas. Por ejemplo, ¿qué nos dice el plan de gobierno municipal de José Luis Gutiérrez Cortés? Problemas por dimensiones. Dimensión social. ¿Qué problemas se encuentran en Vista Alegre en el terreno de la dimensión social, según el plan de gobierno de José Luis Gutiérrez? Baja calidad y cobertura de la educación, poca práctica de valores, persistencia de una inadecuada organización en la oferta de servicios de salud, falta de coherencia de los criterios curriculares, débil capacidad de organización de la sociedad civil para hacer valer sus derechos, precariedad de las viviendas, la mayoría de viviendas no tienen los servicios básicos, falta de equipamiento y mantenimiento de los centros de salud, bajo nivel de desarrollo relativo de la economía local que compromete el futuro del sistema productivo local, deficiencia de agua, carencia de programas dirigidos a las personas vulnerables como las personas con discapacidad, carencia de programas para las personas que tienen discapacidad, niños, adolescentes, mujer y adulto mayor. Pero el tema es de que esta relación
de problemas que se dan dentro de la dimensión social del plan de gobierno municipal de José Luis Gutiérrez Cortés no son los planteamientos de un candidato que viene de la nada, no son los planteamientos de alguien que viene a cuestionar el sistema de cosas existente. Por el contrario, si precisamente existen este tipo de carencias, si precisamente existen viviendas con precariedad, sin acceso a los servicios públicos, si no hay programas dirigidos a las personas vulnerables como el adulto mayor, la mujer y los adolescentes, es precisamente por la responsabilidad de este funcionario que tiene el grosor del pellejo que le permite poder señalar este tipo de cosas cual si se tratase de un ciudadano común y corriente y no de la autoridad que ha estado al frente de este distrito durante los últimos años y que obviamente es precisamente el responsable de que exista precariedad en las viviendas, falta de acceso a los servicios primarios de salud y salubridad, de que exista un incremento de la violencia familiar y el maltrato infantil, precisamente responsable del bajo nivel del desarrollo de la economía local que compromete el futuro del sistema productivo local, precisamente responsable de la carencia de programas dirigidos a personas vulnerables, porque esto es lo que prometió resolver José Luis Gutiérrez Cortés, y es lo que el día de hoy, sin ningún empacho y con el mayor grosor del pellejo, se lo presenta a usted el día de hoy, cual si él no tuviera ninguna responsabilidad precisamente en que el estado de cosas se encuentre en este nivel, como si no fuera con él, como que si esto no fuera una bala, un disparo en la propia pata, porque si hay esto es precisamente por la ineptitud de las autoridades, o estas cosas, señor José Luis Gutiérrez Cortés, han surgido por generación espontánea, han germinado de un momento a otro. Estos problemas son precisamente aquellos que usted debió haber atendido. Son los problemas que supuestamente usted tenía considerados en el plan de gobierno que ya presentó en el proceso electoral anterior y que el día de hoy vuelve a presentar, cual si no hubiera pasado nada, cual si no hubiera tenido Vistalegre que sufrir el paso de su gestión durante los últimos 4 años para que usted ahora venga como con el discurso de un candidato nuevo a decir que los problemas que tiene Vistalegre son estos, cuando precisamente si existen estos problemas es por la ineptitud, por la falta de idoneidad, por la ausencia de criterios y sentido ético de la función pública de un funcionario como usted, porque esto es el plan de campaña, esto es el plan de gobierno de un candidato, pero de un candidato que llega precisamente a cuestionar paradójicamente su propia gestión. No hay equipamiento y mantenimiento de los centros de salud y educación, ¿por obra y gracia de quién? No existen programas dirigidos a las personas vulnerables, por obra y gracia y responsabilidad de quién, sino de usted. Esto es el proyecto político de la L. Estas son, sin lugar a dudas, candidaturas peligrosísimas, como dice el señor Óscar Elías Lucana. Por supuesto que peligrosísimas, porque junto a esta manera mañosa de manipular a la población presentándole propuestas que no fueron cumplidas y que ahora el día de hoy se vuelven con toda la raza del mundo a presentarse como candidaturas nuevas, como si ellos no fueran responsables precisamente de esta relación de calamidades que tiene que soportar el distrito de Vistalegre. Y lamentablemente no es el único caso, porque así como existen candidatos a alcaldes que utilizan la demagogia, que plantean propuestas inviables o que sencillamente prometen y prometen con la mayor holgura porque luego a sí mismos se van a criticar y por esa misma razón hay que elegirlos, no solamente se da en el terreno de los alcaldes, también en el caso de los consejeros regionales. Por ejemplo, tenemos a la más longeva consejera regional y funcionaria pública en Nazca, la señora Lucy Torres, que el día de hoy tiene también el grosor de la epidermis
para volver a lanzarse a una campaña reeleccionista, olvidando que existe memoria, que existen documentos, que existen imágenes de lo que fueron sus promesas y planteamientos en la campaña anterior. Por ejemplo, imágenes del discurso de la candidata a consejera regional, la señora Lucy Torres, en el año 2011. ¿Qué nos planteaba el año 2011 que no esté planteando ahora? Veamos las imágenes. Hablamos de inversiones en Marcona, pero nuestro compromiso como política de Estado sobre la concesión minera Choán, vamos a luchar para hacer una revisión a nivel del Congreso de la República y se tenga que modificar la concesión minera Choán. Quiero decirles, le quitó el derecho a la población de Marcona sobre su plano director y fue revisado y aprobado por el Tribunal Constitucional. Eso es nuestro compromiso para buscar el desarrollo sostenible en nuestro pueblo. Porque resulta imprescindible destacar que los grandes proyectos que se están realizando no son intensivos en mano de obra, pero sí podemos promover que nuevas inversiones será la palanca de desarrollo de Nazca para que las oportunidades de trabajo y bienestar lleguen a más personas. Hemos mirado como fuente de generación de ingresos masivos al turismo. Machu Picchu recibe más de 1 millón de visitantes extranjeros. A Nazca llegan 135.000 al año. ¿Por qué no lo articulamos con la Municipalidad de Nazca, la Asociación Civil, en convertir una ciudad verdadera turística, con ordenamiento y seguridad para que los turistas se queden más de un día y podemos captar más dinero para cada uno de ustedes? Auspiciaremos la generación de valor agregado a los sectores organizados como pescadores, mineros artesanales, agricultores. Por eso, amigos de Nazca, estamos apostando y apoyando al profesor Alfonso Canales, porque tiene visión de servicio, tiene visión de trabajar en equipo. Y amigos de Nazca, para poder trabajar y lograr los objetivos que la juventud tanto quiere, tenemos que marcar los 3 PRI. Que se le dan cambio, señores. Muy agradecido la señora Lucy Torres. Y todo este conjunto de planteamientos y propuestas en saco roto, todo ese conjunto de palabras más o menos mal armadas, expresadas con una oratoria de plazuela, forman parte de ese paquete demagógico que se activa de parte de estos candidatos precisamente en estas épocas. Eso es lo que planteaba Lucy Torres el año 2011, con esos argumentos, con esa manera de apelar a la quebradita de voz, a la mirada llorosa, a los ojos húmedos y utilizar frases huecas. Llegó a convertirse, para nuestro mal, en consejera regional. Y luego, como consejera regional, se acaba la gestión este año y pocos días antes del nuevo proceso electoral, de la actual campaña electoral, vuelve a buscar este personaje sus reacomodos, con quién voy, con quién me conviene mejor acomodarme, cómo voy viendo reconstruir mi discurso para la nueva hornada de ciudadanos a los que tendré que engatusar con mi oratoria florida, producto de la añeja experiencia de funcionarios como esta persona, que ya deberían realmente jubilarse y dejar espacio para las nuevas generaciones políticas que surgen en Nazca. Estas personas deberían estar buscando, con José Luis Gutiérrez Cortés, acceder a pensión 65 y retirarse limpiamente de la gestión pública, pero sin embargo llega cada coyuntura electoral y vuelven a reacomodarse, a buscar los contactos, las conversaciones, la correlación de fuerzas para ver de qué bus me cuelgo ahora. Y tenemos también las imágenes de este momento de la vida de este mismo personaje. Porque los precandidatos están buscando engrandecer a nuestro pueblo. Vivimos
en un país democrático hay amistad y creo que todos podemos conversar. He conversado con muchas personas. O sea, ¿usted confirma la reunión con Mantilla? Yo sí confirmo, hemos conversado con él. ¿Y es cierto lo que ha trascendido, que él le propuso a usted ir como consejera regional? Yo quiero reservarme la conversación que hemos tenido con él, hemos tenido una amistad y creo que tanto él como mi persona estamos ahorita preocupados por el desarrollo y la problemática existente en nuestra Pero ¿no cree usted que Mantilla debería ser candidato a la consejería mejor? Yo creo que el pueblo es el que va a tener que evaluar las acciones y las fortalezas de cada precandidato, porque lo que quiere el pueblo son personas realmente que se desprendan de muchos intereses personales para poder buscar y lograr el desarrollo de nuestro pueblo. ¿Recordará usted cuando era alcaldesa, Mantilla era periodista, le tildaba unos adjetivos a su persona, tan fácilmente olvidado esos adjetivos como indicaban, era callejonera, entre otros adjetivos a su persona? Ezequiel, yo soy creyente en Dios, yo soy católica y aquí yo no puedo jugar absolutamente a nadie. Yo sí soy creyente que las acciones buenas Dios te recibe con bendiciones. Pero ¿cómo se sintió usted? Las acciones malas también. O sea que el ser humano no es feliz teniendo dinero. Consejera. El hombre es feliz cuando tiene su corazón y sus sentimientos limpios y que sirve al prójimo. Y que es primeramente su familia y el prójimo. Ese es el ser feliz. El ser feliz no es tener un edificio de 4 o 5 pisos de mármol. El ser feliz consigo mismo y con uno mismo y con su propia familia y con sus amigos de un pueblo, es hacer las cosas bien. ¿Cómo se mantiene? ¿Derrotado de su...? No, son reuniones que hemos tenido y no solamente, como te digo, con él, con varias personas. O sea, ¿cómo se sintió usted cuando lo ve entrar, digamos, por la puerta de su casa después de tanto tiempo de, digamos, ataques a su persona? Bueno, yo primeramente dije, Dios bendito, no soy nadie para juzgar, pero las puertas de mi casa están abiertas. ¿Eso que del diablo? Yo soy creyente en Dios, te digo que, por favor, esto no es una chacota, hay que respetar a las personas. Yo lo respeto al señor Mantilla y creo que es muy importante el diálogo, y así como dialogamos en una oportunidad con Alfonso Canales, para poder engrandecer nuestro pueblo de Nazca. ¿Dice que va a apoyar a Alfonso Canales? No, yo estoy en reserva. Yo creo que en estos días debo tomar ya mi pronunciamiento de mi postulación, ¿no? Usted dijo del 20 para arriba. Estoy siendo muy de tomar subjetivamente en estos momentos, pero objetivamente en su momento. Ok, muy bien. Gracias. Así ha visto usted al personaje como candidata ofreciendo el oro y el moro, utilizando esa oratoria chapucera que tanto éxito le ha generado, por lo cual ya tiene pues como 20 años viviendo del presupuesto de todos los peruanos, y ahora la vemos cabildeando, cubileteando, amarrando, atando y desatando, conversando, reuniéndose, buscando la manera de mantenerse a flote con el señor Daniel Mantilla, quien considera una persona a la que respeta mucho y como cristiana y como católica, lanza un mensaje a la conciencia hablando de la importancia de los valores espirituales por encima de los viles, de las viles tentaciones de lo material. Pero este personaje, así como en campaña, se convierte en una máquina de elaborar propuestas mentirosas, adornadas de demagogia. En tiempos de funcionaria ya comienza a evaluar cuál y en qué sentido van mejor soplando los vientos para ubicarse según llegue mejor la luz, según sople mejor el viento nuestras velas. Y se reúne con Mantilla, coquetea con uno, coquetea con el otro, para, de una manera u otra, seguir siendo parte de esa añeja, tradicional, anquilosada clase política nazqueña que es la responsable de las últimas desgracias durante los 15 años de hoy hacia atrás, y que el día de hoy, cambiándose de nombre, cambiándose de partido, abandonando a sus antiguos patrones para conseguir nuevos amos, busca como de lugar reciclarse y reencarnarse para mantenerse siempre succionando del presupuesto de todos los nazqueños. Y este personaje en particular, el día de hoy, vuelve a las andadas, está nuevamente en campaña y nuevamente tenemos que acostumbrarnos a escuchar su mensaje lacrimógeno. Ustedes me conocen, yo las conozco, soy una madre, ustedes son madres y más que es mi madre, en una oratoria caracterizada por la frase vacía, por el
planteamiento hueco, pero que sin embargo peligrosa y preocupantemente le ha servido durante los últimos años. Ahora nuevamente está en campaña y nuevamente están ahí las viejas promesas, nunca cumplidas, pero siempre efectivas para engatusar. Pero no me olvido, soy madre, y como madre me entrego a mis hijos, que es mi pueblo de Nazca. Amigos, tengo fe que trabajando con el doctor Tribeño, ese sueño que tuve de niña, ahora que paso la mitad de la vida, lo voy a lograr para ver a que mis nietos gocen lo que no gozamos un día de jóvenes. De igual forma, esa fe y esperanza la tenemos en usted, profesor Alfonso Canales. Nazca, amigas, lo más grande del hombre es el amor a su prójimo, la solidaridad que se tiene con ellos. Y no olvidarse que el día que se acueste y se levante, pedirle a Dios que nos dé un día más de vida para lograr lo que dejamos aquí en la tierra, que es nuestra sangre y la sangre de nuestros hijos. Pedirle a ellos la sabiduría de las autoridades para poder lograr el bienestar de nuestros hijos, de nuestros nietos. Amigas, es por eso que en esta faceta parte de mi vida me estoy comprometiendo una vez más con ustedes para dejar asentadas las bases. Esta campaña cuesta sangre, estoy en la mitad de mi vida, ustedes son mis hijos, ustedes me conocen, yo soy su madre. Esos son los elementos con los que estos personajes se han mantenido a flote durante los últimos lustros en nuestra localidad. Estos son los personajes que en tiempos preelectorales están cabildeando con quién mejor voy, si tú vas a la consejería y mejor yo voy a la alcaldía, o mejor, ¿qué te parece si tú te quedas con la alcaldía y me das 2 espacios aquí, o yo te pongo 2 regidores, pero tú me pones el candidato a consejero regional? Así, en medio de una timba, en medio de estos enjuagues es que se desarrolla y ha venido desarrollándose durante todos estos años la historia política contemporánea de Nazca. Estos, como señala el presidente Ollanta Humala, miserables, son los que deben ser extirpados de la historia de Nazca. Es la hora en que usted como ciudadano haga un corte en la historia y apueste por las nuevas opciones, apueste por las alternativas del cambio, de las cuales este espacio de televisión es militante y comprometido. Bienvenido el cambio verdadero, el cambio con equipos nuevos, el cambio con personajes que no arrastren el pasado de la corrupción, el cambio y la renovación de nuevos estilos, de nuevos profesionales que asuman en sus manos el futuro de las próximas generaciones en nuestra ciudad. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con el programa Todas las Voces. Agradecemos su sintonía, el día de hoy no nos hemos excedido demasiado del tiempo, y mandar saludos siempre a nuestro amigo Robert Adams, Organización de Eventos, Adams Producciones, calle Arica, 123, equipos de sonido de alta calidad con la suficiente capacidad como para, por ejemplo, animar un mitin de campaña. Contrate usted, señor candidato, los servicios que se brindan en nuestra localidad. Mande a hacer sus buzos en los talleres de su propio distrito. Contrate los servicios de profesionales de nuestra ciudad. Renzo Tatú, tatuaje, piercing, maquillaje permanente, arreglo de tatuajes, arte corporal. Puede encontrar usted este taller de tatuaje, este centro de tatuajes en la calle Tacna 397, segundo piso. Y si quiere hacer alguna consulta telefónica,
al 965 65 36 70. Y tenemos un nuevo auspiciador a partir del día de hoy, Ancaya Inn, hospedaje Ancaya Inn, dirigido por la ingeniera Ángela Campos Ancaya, al teléfono 52 44 75, un servicio de hospedaje que está incluido dentro de esta página de viajes TripAdvisor. Y el agradecimiento al equipo técnico de Nazca TV, Canal 51, a los amigos de Canal 21 que nos sintonizan a partir de las 10 de la noche. El agradecimiento al doctor Wilber Quispe Palomino y a Yohaira Gómez Peralta, que hacen posible que este espacio llegue hacia ustedes diariamente. El día de mañana tenemos comprometida una entrevista que ha solicitado el señor Daniel Mantilla. Esperamos que para el día de mañana los candidatos que no tienen capacidad económica hayan sido recibidos en su medio de comunicación, porque definitivamente no sería justo que este candidato solicite aquí un espacio por el cual no se le cobra nada y sin embargo él sí, en su medio de comunicación, le diga a los candidatos que tú puedes ser entrevistado únicamente en la medida en que contrates publicidad dentro de mi radio. Somos empresas, somos negocios, pero los medios de comunicación también tienen que cumplir con el deber cívico de difundir, compartir, darle voz a todos los ciudadanos, máxime aún aquellos que postulan a un puesto de elección popular. Soy José Roque, agradezco su sintonía. Hasta aquí llegamos. Muy buenas noches. Todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.